Bueno, les comento un poco. Vamos a entrar ya en la recta final sobre lo que son nuestros eje temático, nuestros temas de estudio, dado que próximamente estaremos culminando nuestra materia y en general pues el semestre en la institución. Creo que a partir de hoy nos quedaría la siguiente clase y con eso terminamos pues nuestras sesiones del día lunes, dado que dentro de 15 días, si no estoy mal, es festivo. Entonces el siguiente lunes después de ese festivo pues vendría el examen parcial. Eh, entonces pues ya nos queda como muy poquito y la idea pues es como aprovechar lo mejor posible estos dos últimos lunes que tenemos de trabajo. Espero que ya todos pudieran enviar la actividad para que no tengan ahí complicaciones con respecto a las notas. Entonces el tema de hoy es, digamos que volviendo un poco al estudio de vectores, dado que el último tema que es espacios vectoriales, toda la teoría está basada en ese estudio de vectores. Digamos que este tema lo dejé para esta parte, dado que algunas de las herramientas que vimos con matrices las vamos a utilizar acá. Sobre todo la parte de los determinantes nos van a ser muy útiles en los cálculos que vamos a hacer el día de hoy. Entonces el tema es vectores en el plano y en el espacio. Algo de esto hablamos hace varias clases cuando hicimos la introducción al tema de vectores y cómo representar gráficamente un vector, sea de dos dimensiones o de tres dimensiones. Entonces, recordemos cuando hablábamos de vectores en dos dimensiones, utilizábamos las coordenadas cartesianas y nos guiábamos en base a esos puntos en los cuales teníamos un vector. Por ejemplo, este punto que está acá, que es 2,3, si nosotros lo tomábamos como un vector, o sea, démosle cualquier nombre, el vector b, iba a tener componentes 2 en x y 3 en y. Y ese era nuestro vector. Entonces de ahí desde el origen sacábamos la lineecita que nos indicaba que ese era el vector b. Acá estamos utilizando coordenadas cartesianas para graficar ese vector. Una representación un poco más concreta de lo que son los vectores, ya no representándolos acá con estos corcheticos, y esto pues seguramente se lo van a encontrar ustedes más adelante en sus libros de física y de cálculo, es que al eje X se le va a llamar Y y al eje Y se le va a llamar J. Entonces, otra notación que tenemos para vectores sería escribir 2i más 3j. Y significa exactamente lo mismo que como si los escribiéramos con esos corchetes, como los analizábamos anteriormente. Bueno, en esa clase de introducción yo les había dicho que un vector tiene una magnitud y tiene una dirección. La magnitud pues ya la sabemos calcular. Entonces para esa misma que tenemos ahí, recordemos que lo que hacíamos era entre dos barritas colocábamos el nombre del vector y le sacábamos la raíz a las componentes en x y las componentes en y tenían que estar elevadas al cuadrado. Con eso calculamos la magnitud del vector. Entonces, haciendo ese cálculo, pues ahí vamos a tener, esto es igual, 4, 3 por 3, 9, entonces 4 más 9, esto era igual, raíz de 13, y sacando esa raíz, el resultado sería 3,6. Sí, 3,6. Entonces la magnitud del vector b es 3,6. Bueno, eso para recordar un poco. Utilizando coordenadas cartesianas, hacemos esa representación, un valor en x y un valor en y simplemente trazamos nuestro vector.
Pero resulta que existen otro tipo de coordenadas que se llaman las coordenadas polares, en la cual nosotros podemos establecer un punto, como el que usamos para representar los vectores, a partir de un radio y un ángulo que nos indica la dirección. Ese ángulo eh, lo vamos a sacar a partir de esas coordenadas cartesianas que ya teníamos. Y el radio es el equivalente a la misma magnitud que nosotros calculamos con las componentes al cuadrado. Entonces, para nuestro caso de estudio, ya sabemos que la magnitud es 3,6. Entonces, nuestro vector R en esas coordenadas, lo voy a anotar así, estaría dado por un radio que tiene 3,6, pero ahora me falta encontrar ese ángulo, el angulito que me determine la dirección de un vector. Entonces, para encontrar esa dirección, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar la siguiente formulita. La dirección estará dada como la tangente de la componente y sobre la componente x. Esa es como nuestra fórmula general para poder encontrar la dirección que tenga un vector. Para nuestro caso, sabíamos que la componente en x es 2 y la componente en y es 3. Simplemente nos va a quedar esa dirección como tangente de y, que es 3, sobre 2, que es x, si no estoy mal, sí, 3 y x. Recordemos que representamos y como j y como x. Acá importante, en sus calculadoras estamos hallando ángulos, entonces tenemos que configurar la calculadora en grados. Ustedes saben que las calculadoras se pueden configurar en grados y en radianes. En este caso, pues tendríamos que configurarlas en grados para saber o tener una noción más clara sobre el resultado de esa operación. Entonces, bueno, acá, digamos que acá voy a tener un número concreto. Para poder encontrar ese ángulo tengo que hacer el arco tangente, es decir, el tangente a la menos 1 de esos valores que tengo ahí. Y recordemos que ese a la menos 1 se saca con la tecla Shift ahí en la calculadora. Entonces simplemente marcamos Shift tangente de 3 sobre 2. Y a mí me está marcando, según mi calculadora, que eso es igual a 56,3 grados. Ahora sí, estaría completa la representación del punto de ese vector. Ya tenemos la longitud del radio o la magnitud del vector y la dirección que nos dio 56,3. Y listo, ese sería mi vector expresado en coordenadas polares, donde esto es el radio y esta es la dirección. Aplicando pues ese principio que tenemos ahí. Entonces, no olvidar esta partecita que es como la más importante. Cómo calcular la dirección de un vector. Tangente a la menos 1 de la componente en x sobre la componente en y. Y listo. Eso nos va a ser muy útil más adelante cuando hagamos distintas operaciones con los vectores. Bueno, recordando el sistema tridimensional, entonces era exactamente lo mismo. Aquí vamos a tener la componente en x, la componente en y subiendo iba a ser la componente en z. Trazábamos el vector desde el origen hasta donde llegara al punto. Si seguimos esa notación que les comenté hace un momento, las letras para representarlo igual, i va a ser para x, j va a ser para y vamos a usar acá la k para indicar la componente en z de nuestros vectores en 3 dimensiones. Entonces acá pues hay un paralelo entre la representación en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, basándonos en esas coordenadas cartesianas.
Y bueno, ahora sí, esta es la operación que estaba pendiente referente a el temita de vectores y es el que nosotros llamamos el producto cruz. Cuando hablábamos de vectores, habíamos dicho una primera operación que era el producto punto. En el producto punto, al final íbamos a obtener un único número. Entonces, un número y con eso ya terminábamos nuestra operación. Hay otra operación que se llama el producto cruz que se puede hacer con dos vectores. Entonces, fíjense en la imagen que tenemos en pantalla. Vamos a tener el vector A, que es este que está acá, y vamos a tener el vector B. Cuando yo relaciono esos dos vectores mediante el producto cruz, el resultado va a ser otro vector. Es decir, ya no me va a dar un solo número como en el producto punto, sino voy a encontrar un vector completo, que sería este que está acá como moradito. ¿Y cuál es la particularidad de ese vector? Que tiene que ser perpendicular a los dos vectores que estábamos operando. ¿Qué quiere decir eso? Que ese vector morado que tengo ahí como A cruz B o XB, pero esto lo llamamos cruz, A cruz B, tiene que tener 90 grados con A y 90 grados con B. Eso es perpendicular, que tiene 90 grados con ambos vectores que se están operando. Como es otro vector, va a tener sus componentes en X, en Y y en Z. Y obviamente, bueno, esto es muy parecido a lo que hablábamos hace un momento, o ese ángulo que se forma entre dos vectores, que lo podíamos determinar con el producto punto. También hay una manera de poderlo calcular utilizando el producto cruz. Pero ¿cómo se halla ese producto cruz? Entonces acá es donde nos vamos a apoyar en una herramienta que nosotros vimos con las matrices y es el cálculo de los determinantes. En la primera fila, que es la que les estoy indicando, tenemos que colocar las componentes de nuestros vectores. Entonces recuerden lo que les dije hace un momento. I era para X, J era para Y y K era para Z. Es exactamente lo mismo, pero simplemente cambiando las letras para denotar que son las direcciones de los vectores unitarios. En la segunda fila acomodaríamos las componentes del primer vector y en la segunda fila las del segundo vector. Y sacamos nuestro determinante así como hacíamos con las matrices en el caso de los cofactores. Entonces, recordando un poco, pues yo agarraba acá la i, bloqueaba los lados, bloqueaba abajo y sacaba el determinante pequeño, así con cada una de las letras. ¿Qué cambia acá? Que ya no voy a sumar los números que tenía anteriormente, porque ahora esta primera representación que yo hago al escoger la componente i, pues me va a dar la componente i del vector resultante. Lo mismo la de j y lo mismo la de k. Y el procedimiento sí es exactamente igual, solamente que al final no voy a sumar o no voy a operar los determinantes pequeñitos. Simplemente los voy a dejar como el primero es i, el segundo es j y el tercero es k. Entonces tendríamos más o menos esa representación que está en pantalla. Entonces fíjense que el de i, al momento de bloquear, me queda libre lo que es A2, A3, B2 y B3, que es lo que tengo acá. Recordemos que nosotros intercalábamos los signos, entonces era más, menos, más. Por lo tanto, acá está ese menos, que es el de la intercalación, y el último más, que es el de la intercalación. Y lo mismo con j, entonces bloqueamos j, agarramos j y bloqueábamos a los lados y lo que estuviera debajo, por lo tanto nos iba a quedar libres A1, A3, B1 y B3. Es el mismo procedimiento, o sea, no cambia nada, solo cambia la parte de sumar esos resultados finales. Y para acá, entonces nos quedaba libre A1, A2, B1 y B2. Exactamente lo mismo. Entonces miremos un ejemplo para ver cómo calculamos el producto cruz a partir de dos vectores que vamos a operar. Bueno, esta es otra notación que nosotros tenemos para representar vectores, pero aplicando la que teníamos hoy,
entonces decimos que el vector A va a ser el vector 1 en I más 3 en J. Simplemente le indicamos la dirección de las componentes nada más. Más 4 en K. Ese es el vector A. Y el vector B, entonces lo mismo. 2 en I más 7J. Y el último tengo que tener en cuenta el signo que me está diciendo esa representación es negativo, entonces nos quedaría menos 5 en K. Vamos a calcular el producto cruz entre esos dos vectores. Entonces lo primero que tenemos que hacer es agarrar los vectores y meterlos en una matriz, así como hacíamos en la definición anterior. Mi matriz, en la primera fila voy a colocar las componentes o el nombre de las componentes de esos vectores. Es decir, que acá va I, acá va J y acá va K. Bueno, yo les coloco este gorrito porque esa es la notación que se utiliza en cálculo. Pero igual, sin el gorrito pues no pasa nada. Segunda fila, coloco el vector A, solamente la parte numérica. Entonces me va a quedar acá 1, 3 y 4. Y en la siguiente fila irían todas las componentes del vector B, que sería 2, 7 y menos 5. Y listo. A partir de ahí ya puedo empezar a proceder con el cálculo del determinante. Exactamente lo mismo que habíamos hecho hace un momento. Agarro esa componente de I, bloqueo lo que está a un lado, bloqueo lo que está abajo y saco el determinante pequeño. Hago eso con cada una de las letras, con I, J, K, recordando que tenemos que intercalar los signos. Entonces fíjense que el proceso es exactamente el mismo que ya conocemos. Entonces para el caso de I voy a tener libres 3, menos 5, 4 y 7. Para el caso de J, entonces bloqueo abajo, bloqueo a los lados y me va a quedar libre 1, 4, 2 y menos 5. Bueno, no olvidar que J iba con el signo negativo y es el que colocamos acá. Y el caso de K, que va con signo positivo, entonces bloqueo a los lados, bloqueo abajo y me va a quedar libre 1, 3, 2 y 7, que es lo que tenemos ahí. Operamos exactamente igual a como habíamos aprendido anteriormente, es decir, en cruz, con la particularidad de cuando se opere de derecha a izquierda, pues tenemos que colocar el signo menos. Es exactamente lo mismo que habíamos hecho con el cálculo de determinantes utilizando el método de cofactores. Entonces fíjense que acá pues vamos a tener 3 por menos 5, menos 15, menos 4 por 7, 28, que es lo que tenemos ahí. Y esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. Dejamos ahí la i quietica, porque la idea es encontrar al final un vector. Entonces la i queda, no la podemos quitar. Menos, que es este que tengo acá, 5, 1 por menos 5, que es menos 5, menos de la fórmula 4 por 2, que es 8. Y dejamos la j, la misma no la podemos quitar. 1 por 7, que es 7, menos 3 por 2, que es 6, que es lo que tenemos acá, y la k queda quietica. Acá operamos lo que está dentro del paréntesis y hasta ahí, no tenemos que hacer nada más. Entonces en este primer paréntesis tenemos menos 15 menos 28 y eso es igual a menos 43. Este menos es el que llegamos de acá de nuestra intercalación de signos. Entonces por ahora dejémoslo y al final si acá me resulta un signo negativo lo tenemos que operar. Menos 5
Menos 8 de este paréntesis sería igual a menos 13. Y ahora sí, menos por menos, pues va a ser más. Por lo tanto, acá quedaría signo positivo y dejamos la J. Y el último, 7 menos 6, pues va a ser igual a 1. Es decir, que acá pues se sobreentiende que hay un 1. Y escribimos la K. Y este que tenemos acá ya sería el resultado del producto cruz entre A y B. Ya no encontramos un número como hacíamos con el producto punto, sino que vamos a encontrar directamente un vector. Como ahí lo tenemos escrito con componentes x, y, z o i, j, k, esto equivale exactamente a como si nosotros tuviéramos pues en nuestra forma rectangular el vector, entonces menos 43, 13 y 1. Es exactamente lo mismo, sino que en una notación un poco más significativa. Entonces ese sería el cálculo de los vectores para el producto cruz. Esta operación es importante y seguramente ustedes en otras materias la van a emplear con bastante frecuencia, porque de acá pues se pueden hacer muchos análisis. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional sobre este método. Es facilito, simplemente es seguir el mismo procedimiento que hacíamos con los determinantes, pero cuidando las componentes de esos vectores. Por favor, si hay alguna pregunta, me la hacen saber antes de que pasemos a la última parte. Listo. Entonces, yo les había comentado hace un momento que mediante este producto cruz también es posible calcular el ángulo que está dentro de los dos vectores. Entonces, ojo, no nos confundamos. Una cosa es el ángulo que está entre el vector A y el vector B, que es ese que yo les estoy señalando. Y otra cosa es el que hace el vector que acabamos de calcular, este A cruz B, que sería el moradito, con respecto a A y con respecto a B, que nosotros ya sabemos que siempre es de 90 grados. Ahí con A 90 grados y con B 90 grados. Ese ángulo nunca va a cambiar, siempre va a ser de 90 grados independientemente del ejercicio que hagamos. Pero con ese producto cruz también podemos calcular el ángulo que hay entre los dos vectores, entre A y B. Y para ello vamos a usar esta formulita que está acá. Es muy parecida o casi idéntica a la que hacíamos con el producto punto, pero recordando en el producto punto acá era coseno. Para el producto cruz es seno a la menos 1 o el arcoseno. Lo que tenemos en la parte de arriba es la magnitud del vector que acabamos de calcular, el que nos dio el producto cruz. En la parte de abajo pues vamos a tener, ahí sí, igual que en el producto punto, la multiplicación entre la norma de A por la norma de B o magnitud de A por magnitud de B. Entonces vamos a encontrar el ángulo para este ejercicio que acabamos de hacer, sabiendo que pues el vector A era 1, 3 y 4 y el vector B era 2, 7 y 5. Y nuestro vector resultante fue este que tenemos acá, menos 43, 13 y 1. Entonces voy a escribirlos acá en la parte de abajo. Entonces era 1, 3 y 4. Y de acá en adelante pues acostumbrarnos a usar esa notación, ya que en los libros pues es más frecuente que ustedes se la encuentren. Entonces la I, J y K. Y el vector B, 1, 3, 4, 2, 7 y menos 5. Entonces 2 en I, 7 en J
y menos 5 en K. Y el vector que nos salió del producto cruz fue menos 43, 13 y 1. En J y 1 en K. Menos 43, 13 y 1, sí. Listo. Entonces acá aplicando esa formulita que tenemos ahí, lo primero que tenemos que calcular es la magnitud de este vector A cruz B. Magnitud, exactamente lo que ya hemos trabajado. Entonces la magnitud de ese vector simplemente va a ser la raíz de sus componentes al cuadrado. Es decir, menos 43 al cuadrado, 13 al cuadrado y 1 al cuadrado. Y haciendo ese cálculo vamos a tener que me da 44.93. Entonces la magnitud del vector A cruz B es de 44.93. ¿Eso qué significa? Que esta línea que conforma ese vector moradito, ese vector del producto cruz, mide 43.93 unidades. Ahí sí ya nos tocaría mirar si trabajamos en un sistema determinado. Listo, calculé la magnitud del vector A cruz B, que es lo que tengo en la parte de arriba. Entonces en la parte de abajo tengo que sacar la magnitud de A y la magnitud de B. Exactamente lo mismo que ya hemos hecho. Entonces para el vector A voy a tener que la magnitud va a ser igual a la raíz 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso será igual a raíz de 26, y raíz de 26 es 0.09, 5.09. Eso para A. Ahora para B. Entonces, ¿qué me queda? 2 al cuadrado más 7 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y esa raíz es raíz de 78 igual 8.83. Listo, esos son los daticos que ya que necesitaba. Digamos que lo único nuevo fue calcular esta magnitud, porque no puedo involucrar en esa forma un vector. Sí me toca obligatoriamente un número. Reemplazamos en la formulita, recordemos que esto es arcoseno o seno a la menos 1 para poder calcular ese ángulo. Entonces el ángulo va a ser igual al arcoseno de la magnitud del producto cruz, que fue 44.93, y lo vamos a dividir entre 5.09 por 8.83. Recordemos, sacar el arcoseno pues es con la tecla Shift, y el resultado de esa operación va a ser
Entonces a mí me da 88,53 grados. 88,53 grados. Es decir, que el ángulo que se forma entre el vector A y el vector B, es decir, este angulito, tiene 88,53 grados. Es otro método para poder calcular el ángulo cuando utilizamos el producto cruz. Y listo. Así calculamos el ángulo y así calculamos el producto cruz. Listo, chicos. Bueno, eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Por favor, me indican si hay alguna pregunta adicional. Y si no, porfa, me van regalando ahí por el chat la asistencia. Apellidos primero y luego nombres, por favor. Sí, sí, yo la estoy grabando, yo la subo.